There can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be Las cosas hunted. generan muchos choques cuando uno se pone a hablar de historia, ¿viste? Yo tengo un amor por la historia en el sentido de tratar de entenderla como lo más objetivamente posible, y no tengo mucho afecto por los relatos, aunque sean de mi propia tribu. O sea, me pasa eso, siempre me pasó eso. Por eso también, aún en distintos lugares donde yo estuve, siempre me terminé pareciendo un fronterizo, llamémosle. O sea, alguien que no es de los nuestros 100%, ¿viste? No importa dónde estás. Pero es porque a mí me importa más, o sea, yo tengo un amor por la ciencia de chico. O sea, por entender las cosas, nada más. Después, bueno, te puede llevar a decir, sí, como suelo decir esta clase de cosas, bueno, me dicen que soy liberal, debo ser liberal. Tampoco es que yo decía ser liberal ni nada que se le parezca, ¿eh? De hecho, yo era, de chico era izquierdista y nada que ver. Pero después un día me di cuenta que no pensaba como la gente que tenía alrededor mío, entonces la realidad misma me fue expulsando de ese sector, ¿viste? Yo creo que eso es lo A más mí sano. siempre me expulsan de todos los sectores. Eh, Pero porque siempre fui una renegada, ¿no? No es, porque la gente tiene claro. muchos clichés. En serio, es como, ¿viste cuando le decían a Doctor House? No, en el fondo debe ser tierno, o en el fondo, no hay fondo, esto soy yo. Y es más, me modero. Y no me, lo que yo noto que muchos, no sé si está bien o está mal, pero yo, a vos te gusta la ciencia, yo veo los comportamientos de los seres empáticos. Y necesitan tener como una guía para poder opinar. Por ejemplo, Sí, yo bueno. les decía a un muchacho, porque a mí no me gusta cuando, es como que tengo problemas con los relatos glitter, ¿viste? Porque yo soy muy. Y yo noto que tienen que, por ejemplo, si quieren reivindicar a Rosas, tienen que encontrar, si son peronistas, una frase de Perón para poder reivindicarlo. Y digo, entonces se estaban agarrando mi muro, ¿viste? Yo ya ni me meto. Le digo, mira, le digo, porque es un peronista que me llevo muy bien. Lo cierto es que Perón era de la línea oficial que en las Fuerzas Armadas va en Argentina, era de la línea mitrista, le gustaba más Roca, porque una manera de detectar si es peronista o vas tirando a liberal antes que en mi línea es que primero reivindican a Roca. Le digo, pero no tiene nada de malo, vos podés reivindicar los dos aspectos de los personajes que te gustan. ¿Por qué tenés que buscar una frase de Perón para... es como que... Y tampoco si vos te... El problema para mí con las etiquetas es que te inmovilizan, es como paralizante. Porque no... Estás esperando, a mí nunca me pasó porque nunca tuve alma democrática y generalmente fui la contra siempre, pero tienen que esperar a que los otros les den el visto bueno y opinar todo acorde al eje. Y la verdad es que no somos perfectos. Entonces Perón se equivocó, Rosa se equivocó, y vos no, pero eso es muy argentino, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo mucho Sí, contacto con españoles, y vos podés decir, mira, acá Franco no me gustó lo que hizo, y no te van a decir rojo. Yo veo que eso es muy argentino, entonces dicen lo que tienen que decir. Y sí, bueno, particularmente con la palabra imperialismo, es como que ni siquiera les preocupa, como te decía, los prejuicios. No, es como, guácala, va de retro Satanás. Y a mí siempre me gustó el imperialismo, a decir verdad. bueno, lo que sucede, lo que yo noto es que pasa que nosotros, los seres humanos, ahora voy a hablar así como si fuera un extraterrestre, los seres humanos al intercambiar ideas, los usan para dos funciones diferentes y hasta antagónicas. Una es crear identidad y socializar. Y la otra es usarla como una herramienta para tratar de ver si pueden medir algo de la realidad que les permita no caer al abismo. Son dos cosas ¿Cómo? A mí completamente me gustó diferentes. eso. ¿Cómo me gustó Claro, eso? A ver. eso en lingüística y en neurociencia se analiza, digamos, cómo se usan las ideas y el lenguaje. Y básicamente los seres humanos intercambiamos ideas, hacemos hipótesis, nos contamos historias, etcétera, para dos cosas. Una es socializar. Y ahí no importa mucho la verdad, digamos. No importa de qué tipo de relato estemos hablando, ¿eh? Puede ser un relato político, histórico. La historia la usamos mucho para armar identidad política, por ejemplo. La usamos todo el tiempo. El caso más extremo es lo que hacía Stalin de borrar a gente de la foto en la medida que los iba matando. Como decir, no existieron en el pasado, no eran aliados míos. Esa es una Qué tendencia bruto. que pero se hace. Hombre La bruto. hacemos todos en cierto sentido, tratamos de armarnos como una explicación, digamos, que nos justifique hoy en el presente. Es una tendencia.
Pero el problema es, para mí, la moderación entre una cosa y la otra. Al punto de que una historia que contamos para armar identidad no niegue aspectos de la realidad que después nos hagan cometer muchos errores. Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero evitar pensar que existe la inflación y entonces armo un relato donde no hay inflación, bueno, la inflación existe, no es un tema de que uno lo puede elegir porque lo elimina del relato. Es simplemente que uno se está poniendo anteojeras para no ver un fenómeno. Y los seres humanos solemos hacer eso. O sea, crearnos historias de quién fue Pirulo, quién fue Mengano, y decir, bueno, era de los nuestros, lo afiliamos al partido, al Claro. cadáver, ¿no? Es cierto, yo noto porque todos se quieren apropiar de un personaje y claro, lo arman a la carta. Lo hacen con Mussolini, por ejemplo. No pueden. Los que son más tirando a la izquierda, que esto se ve en berretines en los NS amerindios, como siempre, este país es muy zurdo, perdón. Entonces quieren mantener la idea de que Mussolini era el proletario fatal y la verdad es que no, y tienen que decir, venía de la izquierda. Pero realmente, y en política yo veo todo en comparación, porque ahí sí se aplica un sano relativismo. Mussolini estaba a la derecha en nacionalsocialismo, pero ellos tienen que inventar un Mussolini que era pro proletariado, cuando es cierto, le decía, ustedes son pequeños. Entonces, uno tiene que, todos los personajes tienen luces y sombras. Y también es cierto que uno tiene la tendencia a gustarle ciertos personajes, se acuerda de la personalidad. Yo noto que por mi manera de ser, que es como que yo pierdo la paciencia, soy bastante pragmática y me gusta la acción, yo tiendo a reivindicar hombres de Estado, que no tienen ni muchos libros, ni muchos discursos extensos. Si vos buscas Franco, no tiene casi discursos, lo que es también inteligente, porque hablar de más y no hacer es muy argentino y no sirve. Es un hombre de Estado, una cosa es un hombre de Estado. Y por ejemplo vos, porque a mí me encanta Julio César, Augusto, y vos tendés a reivindicar a los intelectuales, Cicerón, entonces eso sí se puede ligar a la personalidad de cada uno. Claro, Eso sí lo sí, noto. sí. Sí, claro, pasa eso, pero también uno puede entender las limitaciones de la propia personalidad. Yo puedo entender las limitaciones que tiene un intelectual, como tiene limitaciones también un hombre de Estado que necesita consejeros, necesita orientarse Claro. también. Obviamente no lo va a hacer en público. O sea, son cosas que tienen que ver con entender cómo funciona la realidad, simplemente. Las limitaciones de una función determinada, etcétera. Pero a lo que voy es Y que eso es es lo loco importante de no siempre. ser iguales. Claro, no, claro, nada, los seres humanos no somos iguales en el sentido de idénticos, nada que se le parezca. De hecho, la ciencia estudia eso, cómo no somos iguales y cómo eso genera problemas, genera oportunidades o lo que sea. Es obvio, ¿no? O sea, por eso también a mí me gusta tanto la ciencia en el sentido de que no dice cuestiones de lo que debe uno hacer o no, aunque se moraliza mucho desde el punto de vista de la ciencia, los científicos se ponen a veces en sermón, a dar sermones, ¿no? Y te dicen cómo tenés que vivir, el médico, ¿no? Te da consejos de vida. No, no Son un están mal para eso. necesario, pero ¿Eh? los médicos son un mal necesario, pero a veces Sí, sí, por eso, pero eso es común, pero lo que quiero decir es, el discurso científico simplemente intenta medir y describir cosas. Después uno eso siempre conviene tenerlo presente, porque después uno se tiene que mover en un mundo que tiene cierta lógica. Entonces es bueno, ya sea lo que sea que uno quiera hacer, entender cómo funcionan las cosas. Eso es algo que yo, digamos, lo tengo como bastante metido. Entonces, cuando se habla de política o de lo que sea, siempre lo primero que pienso es, bueno, ¿cómo funcionan las cosas? O sea, ¿cuáles son las limitaciones? Más allá de lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, ¿qué funciona, qué no funciona? ¿Qué podemos ver en la historia, en la economía, etcétera? Y esa fue una estrategia del liberalismo en sus comienzos, que eran gente que se reunía con científicos, digamos, estuvo muy influenciado por ese tipo de pensamiento descriptivo y neutro, tratando de apaciguar la parte emotiva, digamos, de lo que me gusta, lo que no me gusta, y tratar de entender fenómenos. Eso estuvo en el origen de la economía, el origen de la sociología. Por eso a mí me gusta Maquiavelo, porque o sea, aunque a veces toma un tono, digamos, de dar consejos, llamémosle, está describiendo una realidad. No es que está diciendo es me nuestro encanta que punto esto en sea así. común. ¿Cómo? Es nuestro punto en común, Maquiavelo. Sí, yo pienso que cualquier persona inteligente tiene que
partir de estar bien anclado en la realidad y de describir cosas que sean demostrables, y que eso es lo único que hace que las personas nos podamos poner de acuerdo en algo. Porque después cada cual puede tener las creencias o los delirios, como uno lo quiera llamar, que a uno le guste. A mí me puede gustar el chocolate, a otro le gusta otra cosa, pero eso no se puede debatir. O sea, si a mí me gusta una cosa y al otro otra, si los personajes históricos y las ideas políticas son un tema de gustos, el debate no tiene sentido, porque el gusto no se discute. Lo que se puede discutir es aquellas cosas que tienen un ancla en la realidad. Entonces uno hace una afirmación sobre la realidad. Tal política puede ser buena para generar más orden. Bueno, ¿se puede medir eso? Podemos ver si es así o no. Porque si es así, no tiene sentido tampoco enojarse. Será como tenga que ser. O sea, las sociedades harán lo que tienen que hacer para que eso se produzca. Y es así. En el fondo, muchos de estos debates ideológicos, etcétera, los resuelve la realidad. Y los seres humanos tratando de resolver problemas concretos. Entonces, darle vuelta, nosotros, bueno, a mí me gusta el debate teórico, pero sé que esa es la limitación que tiene. Y en el caso este que vamos a hablar hoy, que son los imperios, es un fenómeno que despierta mucho rechazo de todo tipo, porque es una realidad que a la gente le choca. Pero si uno lo mira en la historia, los imperios tienen una función, existieron siempre en la historia humana de distinto tipo, porque también la guerra, el conflicto entre sociedades es inevitable en muchos casos. Y el imperialismo del pasado, desde los primeros imperios, desde Mesopotamia, Egipto, Persia, si uno empieza a hacer todo el raconto y por qué se expandieron, etcétera, y todos tienen una lógica parecida, tiene que ver con ciertas necesidades de sociedades determinadas de generar un orden y de asegurarse, digamos, una continuidad, un funcionamiento. Obviamente, siempre conviene estudiarlos en la dinámica que esas sociedades funcionaban, por qué hacían lo que hacían. No solamente como si fuera un error, o si me gusta o no me gusta que fuera así. Es lo más berreta que uno puede decir sobre esos fenómenos, ¿no? Me gusta. Bueno, está bien, te digo, para entender por qué pasa y también para decir, bueno, ¿qué de esto sigue funcionando hoy en día? Porque en cierto sentido algo de ese problema que tiene que ver con las reglas de funcionamiento de una sociedad y sus relaciones con el afuera, con otra clase de culturas, sociedades, etcétera, sigue siendo un conflicto y siempre tal vez sea un conflicto entre distintas comunidades. Entonces, ¿qué es el imperialismo? El imperialismo fue un intento de preservar un orden expandiéndose. En sociedades determinadas adquiere formas determinadas. Entonces hay mucha gente que ha escrito libros diciendo, bueno, ¿cuál es la evolución del imperialismo? Porque no es siempre igual. En distintos momentos, dependiendo a qué se dedica la gente, cuál es la fuente de riqueza, etcétera, es la forma de financiamiento del Estado, etcétera, la forma del imperialismo se va a ir adaptando a eso. Eso es como una introducción histórica, digamos. Después puedo ir hablando un poco más, pero no quiero hacer un monólogo, así que si querías, te deseo. Creo también, vos fíjate, cuando vos hablabas, de por sí yo no tengo introspección ni soy muy reflexiva, vos sí lo sos más. Y entonces está bueno no ser iguales porque a mí me gusta, soy como curiosa y me gusta aprender y ver otras perspectivas. Yo incluso creo, ahora que conozco un poco más, que a mí los imperios siempre me gustaron por mi manera de pensar, que es uno es víctima o es victimario. Y si avanzan sobre vos es porque vos te dejaste. Entonces, de verdad, en este país es muy complicado, ya las palabritas son muy emocionales y es hipócrita, pero a mí me encanta el imperialismo, por eso yo no me defino como nacionalista, primero porque es un error. Para mí el nacionalismo tiene un origen bastardo, que es el origen del Estado-Nación. Y el nacionalismo extremo tiende al separatismo. Yo creo que el imperialismo surgió por la propia necesidad del hombre de ser un animal de presa, porque yo considero eso. Y es una mentira, y a mí la parte del peronismo que no me simpatiza para nada es cuando dice cooperación de los pueblos, amor, pero ¿qué te pasa? No funciona. En cambio, claro, Mussolini, fíjate que decía no queremos más relaciones bastardas. Ahora bien, imperialismo implica avanzar en el territorio. Por ejemplo, Mussolini era imperialista. La concepción de una
de una Europa fascista, que era, en rigor era ese el objetivo, no era nacionalismo, era expandirse, un imperio romano a la carta. Entonces decía, los pueblos que resurgen son imperialistas, los que mueren ya no lo son. Spengler decía que el imperialismo es civilización pura. El culto se retraía y el civilizado se expandía. El imperialismo para mí comienza a decaer porque es cíclico. Spengler explicaba que renacían y morían. Comienzan a decaer primero cuando se expanden demasiado, pierde fuerza orgánica y cuando se expanden a otro continente. Para mí ese es el error que comete Estados Unidos. Y además, realmente Estados Unidos tiene un discurso como medio empalagoso que no le favorece. Realmente en el fondo se quiere llevar el orden y la civilización y no va a funcionar. Y Graciosa decía que nosotros, los argentinos, para progresar teníamos que buscar alianzas en el continente, si no siempre seríamos satélites. Y es cierto. Estados Unidos al expandirse tanto lo debilita. Y aparte, vos fíjate, el Imperio Romano cae por otros errores, pero se mantuvo en los perímetros. Vos fíjate que la gente, estos zurdos que reivindican toda la barbarie del Rusia y eso, ellos sí se mueven en los perímetros. Y es lo que los hace, por ejemplo, la inmigración. Eso es lo que está ocurriendo para mí con la caída de Europa, que es la caída, para mí, es equivalente a la caída del Imperio Romano, porque además tiene adherentes estúpidos que dicen, sí, que muera la civilización occidental como si te fueran a salvar las hordas bárbaras, pero ¿qué te pasa? Y está esa expansión cultural e inmigratoria está destruyendo Europa porque es así de simple. Lo que era hoy el equivalente Constantinopla, dejó de ser Europa cuando entraron los islamitas. Y realmente es así, a mi criterio. Yo agregaría, desde mi punto de vista, ¿no? Que es el problema del imperialismo antiguo, que era muy militar y dependía mucho de estructuras bélicas para imponer un orden, porque había una gran heterogeneidad. Entonces el choque era militar y era vida o muerte. En toda la historia humana fue así. Una vez que vos lograbas someter a esos pueblos, se empezaba un proceso de pedagogía, de aprendizaje. Esa pedagogía no era una cosa idílica. Por ejemplo, era muy usual, cuando se conquistaba una ciudad, secuestrar a los hijos de las élites y llevarlos a educarlos a la capital de tu nación, hacerlos súbditos tuyos y después volverlos a mandar para que sean los próximos regentes de la zona con fidelidad a la nación que había conquistado. Esto fue un momento del desarrollo de la construcción de una legitimidad del imperio. Alguien que lo estudia y que es muy interesante para ver esto, que es cómo se pasa de un orden que es más militarista y a la fuerza, llamémosle desnudo, a algo que es, además de militarista y a la fuerza, empieza a construir pedagogía, un adoctrinamiento, etcétera, que es parte de todos los estados, digamos, ¿no? Una justificación del poder. Y eso genera mayor estabilidad para el poder. ¿Por qué? Porque la guerra desnuda es muy fácil dominar durante un tiempo y que al poco tiempo surjan sublevaciones de todo tipo. La guerra es un juego azaroso. Entonces, en la historia humana siempre los imperios, por ejemplo, como los asirios, que eran más militaristas que legitimadores del poder, duraron un tiempo, pero siempre tuvieron problemas para sostener el dominio de los territorios y hubo levantamientos de todo tipo y al final a los pobres asirios, que no eran tan pobres, hacían cosas terribles, ¿no? Pero bueno, ellos aplicaban mucho la idea del terror solo. El problema es lo que decía Maquiavelo. El terror es parte del Estado, pero el terror tiene que ser para que te teman, pero no para que te odien. El problema es cómo hacer que te teman y que te amen. Eso es dicho en criollo lo que sería el problema de la legitimidad del Estado. Obviamente que el Estado siempre debe inspirar una forma de temor, en el sentido que tiene que haber temor a la pena, ¿no?
para respetar el orden, pero al mismo tiempo no tiene que generar un rechazo tan grande, o sea, ilegitimidad, para generar después desequilibrios, inestabilidad, levantamientos o luchas internas. Y ese es el equilibrio. Con el tiempo, digamos, todos estos imperios lo que fueron haciendo fue construir formas de relatos para legitimarse, de cara a primero a su propia burocracia, a su propia población y también después a los pueblos conquistados. Por eso los romanos hicieron algo muy inteligente, que fue empezar a dar ciudadanía, no solamente a la gente que vivía en la ciudad de Roma, sino primero a toda la península y con el tiempo a gente fiel de todo el territorio. Hacer que todo el mundo se sienta romano. Eso, bueno, tuvo algunas limitaciones, pero fue muy eficaz en mantener una estabilidad. Después, otra cosa que hacían era traducir las creencias de cada zona y hacerlas compatibles con la creencia, o sea, hacer un trabajo de civilización partiendo de lo que se creía en cada lugar, tomando lo que se, me refiero a las costumbres, la religión de cada lugar, etcétera, y adaptándolas y diciendo, bueno, todo esto lo podés seguir sosteniendo en la medida que sea compatible con nosotros, que somos los que te conquistamos. Por eso tuvieron un gran problema al comienzo con los judíos y con los cristianos, porque negaban toda esa otra creencia que era lo que sostenía la legitimidad del imperio, ¿no? Lo que quería referirme simplemente que ves que todos los imperios tienen una lógica de funcionamiento donde tratan de legitimar por qué te dominan, que es necesario. Y esa legitimación no es un mero invento, es una forma de apelar a la emoción para tratar de explicar que este nuevo orden es deseable, es mejor que lo que existía antes. Y de hecho, muchas poblaciones se sumaron al Imperio Romano porque les convenía, como pasó en algunos lugares de Grecia, etc. Hubo muchos lugares que simplemente accedieron a sumarse porque hicieron la cuenta y dijeron, bueno, sí, me conviene. De hecho, comerciantes y gente que quería, recordemos que generalmente cuando un imperio se expande, lo que genera es un mayor grado de seguridad para poder comerciar, para poder hacer distintas cosas, no te asalten en los caminos, no te vas a otro estado y el rey dice, no, mejor me quedo con todas tus cosas y a vos te mando a matar o te mando de vuelta. O sea, las leyes podían cambiar mucho. Entonces, tener un imperio en donde tiene una misma ley y un mismo trato, eso era algo deseable para el desarrollo, digamos, de la actividad económica. Con lo cual, también tuvo ese rol, ¿no? De prosperidad. El problema que tiene, y ahí es donde por ahí tenemos una diferencia, es que el militarismo excesivo se vuelve muy costoso para las sociedades, si solamente dependes de eso. ¿En qué sentido? Que, como decía Maquiavelo, las ciudades que son muy imperialistas y que solamente, digamos, se basan en eso como una forma de tener hegemonía y estabilidad, el problema que tienen es que se entran en una lógica militar y el poder se vuelve dependiente de esa lógica. Con lo cual, cualquier disidencia o problema se transforma en una guerra civil. Y además, todo el mundo está educado en el uso de las armas y todo el mundo pasa a las armas muy rápidamente. Él decía, ejemplo, Esparta. Y después decía, el ejemplo de una sociedad que es un poco más estable es una sociedad en donde la parte militar no está al acceso de todo el mundo. Entonces hay especialistas que solamente se dedican a defender y que tratan de, en lugar de conquistar, hacer pactos, diplomacia, lo que sea. Maquiavelo decía, el problema con eso es que muchas veces terminan siendo conquistados, porque no son una potencia militar. Entonces, tarde o temprano cae. ¿Cuál es la solución? Se preguntaba. Y eso es lo lindo que tiene Maquiavelo, que es que veía las dos cosas y no decía, esto es lo mejor, esto es lo peor. Decía, estos son los problemas que tiene cada modelo. Un modelo muy militarista depende demasiado de expandirse, y en un momento eso le genera problemas. Un modelo muy pacifista y diplomático se vuelve muy débil. Él lo veía, por ejemplo, en el caso de Florencia, que era una ciudad muy, muy comercial, muy próspera, etcétera, pero no tenía ejército. Entonces siempre contrataban mercenarios para hacer las guerras. Y los mercenarios los cagaban. O sea, básicamente, cuando quisieron conquistar Pisa, los mercenarios habrán transado o algo, estuvieron unos días y se fueron. Después los florentinos agarraron al jefe de los mercenarios y lo ejecutaron, pero igual no sirve de nada. O sea, Maquiavelo dice, hace falta un ejército. Y eso es algo que creo que es una reflexión que hace todo Estado. Por supuesto que hace falta un ejército, y el ejército no es de mercenarios.
sino de gente que No. tiene que vivir en una región, que tiene que estar adoctrinada de cierta manera, etc. Algo de eso hay en el nacionalismo, que cumple una función para las sociedades. Por más que uno diga, bueno, pero yo le veo estos problemas porque hay cosas que acá que no cierran. Sí, sí, sí. Pero digo, a lo que quería llegar, perdón, siempre me hablo demasiado. A lo que quería llegar es, el problema de solamente pensar en una expansión militar es que eso estanca a las sociedades en algún momento. Entonces tenés que como que encontrar un equilibrio. Si lo tuviera que resumir para que se entienda es esto. Ustedes saben que en economía hay una ecuación para estimar cuál es el nivel de impuestos óptimo para que la recaudación sea la máxima posible. Y eso se llama la curva de Laffer en economía. ¿Qué quiere decir? Yo puedo cobrar impuestos hasta cierto punto. Cuando llego hasta cierto punto, es la máxima recaudación que voy a tener. Cuando paso ese punto y quiero tener más recaudación poniendo más impuestos, lo que genero es que haya menos recaudación. ¿Por qué? Porque aumentan los incentivos a evadirse. Entonces, como todo en la vida, todo es un gradiente, todo es en grados. Y el poder también. Si yo quiero un Estado que tenga el máximo nivel de poder posible, eso no significa aumentar siempre más la concentración del poder. Porque si yo la aumento más, tal vez lo que obtengo no es más orden, sino más desorden. Porque hay un punto de equilibrio. Ahora, el debate de cuál es ese punto, y esa es la diferencia, yo te diría que es casi una síntesis así muy simplista que acabo de hacer de lo que es el liberalismo, la curva de Laffer. Es decir, hasta cierto punto funciona, y si nos excedemos, empieza a no funcionar. Y cuando uno quiere más orden, más fortaleza, lo que sea, porque quiere más de eso, es una concentración del poder, prohibir que la gente pueda tener su expresión, como han hecho algunos, ¿no? Y es lo que Es hablamos el otro día. contraproducente. Y No es lo que funciona. hablamos el otro día. Cuando el Estado quiere demasiado más de lo que puede, pasa lo que pasaba en Venezuela, en la Unión Soviética, que se vuelven estados fantoches, donde no son capaces de aplicar ni siquiera las leyes delirantes que sacan, como, qué sé yo, que la gente vaya peinada de una manera o lo que sea, no se puede aplicar. Entonces, de repente, el Estado empieza a ser ineficaz para aplicar la ley. ¿Por qué? Porque quisieron demasiado, más de lo que se puede. En economía, sobre todo, la Unión Soviética cometió ese error de manera garrafal. La economía soviética era un desastre. Entonces, es evidente que al tratar de regular las cosas más de lo que se debe, lo que se obtiene es el caos. Ahora, también está el otro problema, que es ese problema de cierta gente que quiere demasiado autoritarismo. El problema de la gente que no quiere de suficiente orden es que dice, no quiero impuestos, no quiero que me ordenen, no quiero que me digan qué tengo que hacer. O sea, es el error inverso. Wow, Por el impuesto robo, estupidez. Por Sí, eso me parece hay gente que te dice, no, bueno, los valores son relativos, si los islamistas quieren matar mujeres, está bien, es su cultura, o sea, vale todo. Eso es lo que están diciendo. No Vos es fijate ni una una cosa cosa. ni la otra. Yo creo que, por eso te decía, vos decías lo del militarismo. Por eso, yo creo que los imperios son más prósperos cuando se quedan en los perímetros. ¿Por qué lo digo? Lo que dicen, que los periodistas lo usan mucho, ¿viste? Lo de colonización cultural. Bueno, acá evidentemente no funciona con digamos, el pensamiento americano, funciona con toda la pelotudez esa que les gusta, los asiáticos. Bueno, ¿por qué? A ver, en rigor, claro, en rigor España perdió plata, dicho en criollo, con América. Y cuando vos te querés expander a otro continente, necesitas que digan, que Maquiavelo lo decía, viva la muerte, que en Florencia dejaron de entrar a gente. Vos necesitas que dejen de entrar. ¿Y cómo se hace? Ideológicamente. No militarmente. Por eso, para mí ese es el error de Estados Unidos. Se gastan muchos recursos con la desaprobación ideológica y te desgasta, pierde fuerza orgánica, como decía Mussolini. El militarismo sirve en los perímetros, no en otro continente. En otro continente sirve lo ideológico.